Hola, hola a todos, hola a todas. Espero que estés muy bien. Hoy estamos otra vez en Saca tu Voz con Javier Soria García. Ya estuvo con nosotros, es un gusto, bienvenido Javier, tenerte hoy aquí otra vez. Hola, buenos días. Gracias a ti por volver a invitarme y gracias a ti, a tu canal, por dar voz a gente que trabajamos con menores. Es importante que la gente conozca exactamente los entresijos de toda esta cuestión. Muchas gracias Javier. Hicimos un vídeo que se llamaba Stop Bullying hace pues un par de meses y realmente despertó mucho interés porque vemos que la sociedad tiene mucha necesidad de conocer más respecto a este tema, tanto en cuanto a prevención como a detección, como a cómo se puede reparar. Y Javier dio unas pautas muy interesantes y surgieron muchas cuestiones después de hacer el vídeo de personas que hablaron con Javier, conmigo, para que siguiéramos profundizando en ello, ¿no? Entonces, este es el objetivo también de este vídeo, ¿no? Seguir ahondando en esta temática. Y os voy a presentar de nuevo a Javier, aunque ya lo hice en su momento, pero quiero que tengáis presente pues su experiencia y su formación, ¿no? Javier lleva trabajando con menores desde 2007-2008. Él es perito judicial especialista en detección e intervención psicoeducativa en casos de acoso escolar. Él es diplomado en criminalística y victimología, es diplomado en psicología criminal, docente del Ministerio del Interior, él es mediador escolar, es diplomado en tutoría y orientación escolar, entre otras muchas cosas que tiene Javier en su currículum, pero hemos decidido hoy, bueno, destacar estas que son probablemente las que más relacionadas estén con nuestra temática, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues es un honor, la verdad, poder hablar con él un rato y poder, ya digo, seguir conociendo y ahondando en el problema del acoso escolar con él, ¿no? Entonces, pues hablábamos, Javier, de que creemos que es importante un poquito poner a la gente en contexto de acuerdo con lo que estuvimos hablando, ¿no? En el último vídeo, si te parece un poquito retomar o resumir, si quieres. Sí, por mí no hay ningún problema. Pues vamos a charlar un poquito de lo que hablamos en el primer vídeo. Vale, quería hacer una pequeña introducción pues para felicitarte nuevamente por el proyecto que llevas entre manos, hacerlo un poquito público, Gracias. invitar a la gente a que colabore con vosotros, porque realmente es algo importante que la sociedad está demandando. Y como dije en el primer vídeo, quiero incidir en lo mismo. Lo que es triste es que la administración no haya tomado este tipo de iniciativas, que sea gente, digamos, a nivel personal, a nivel privado, lo que está haciendo este tipo de actividad. Eso para nosotros es fundamental, porque nos van a dar una serie de pautas, una serie de compromisos para, digamos, en cierto modo, erradicar lo que es la prevención de la violencia en los centros educativos y la prevención de la violencia y el acoso con los menores en general. Respecto a mi primera intervención, bueno, pues quisiera pues eso, agradecerte la invitación, agradecer los comentarios positivos que tuve la oportunidad de ver en tu canal, invitar a la gente a que se sume a tu canal, porque es un canal realmente importante e interesante, y comenzar haciendo una pequeña introducción. Ahora, hablábamos en un principio de algo que yo solía hacer, que suelo hacer en mis actividades cuando hago con los menores, cuando planifico mis actividades en los centros educativos. Primero quiero hacerles, o lo que pretendo hacerles en un primer lugar, es hacerles hincapié sobre lo que es. ¿Qué es una persona? ¿Qué son tal? Y hablábamos de la persona como un individuo con cada uno de los elementos que compone la sociedad en la que estamos, ¿vale? Eso era importante, ¿por qué? Porque nos daba la primera, digamos, la base de la prevención. Era la base de lo que estábamos haciendo y a partir de ahí vamos a caminar y vamos a sumar un conjunto de individuos que conviven en un lugar. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a denominar sociedad. Sociedad es un conjunto de personas que conviven en un lugar bajo un conjunto de normas comunes, normas de comportamiento, leyes fundamentales para que exista algo realmente importante, que nos va a dar lugar a dos factores relacionados con esto en sí. Por un lado está la socialización, que nos va a ayudar a aprender las normas y los valores de la sociedad. Eso es importante para los chavales. ¿Por qué? Porque les va a ayudar, les va a dar adquirir su propia personalidad, y por otra parte tenemos la convivencia, que nos ayuda a convivir en armonía, es decir, nos va a garantizar el bienestar común del grupo donde ellos conviven. También estuvimos hablando en un principio, en la primera intervención que tuvimos, hablábamos de las leyes y hablábamos de la autoridad, ¿vale? La autoridad es importante, ¿por qué? Porque un docente, ya sé, intentamos explicar en un primer momento que un docente era una autoridad pública, ¿vale? Concretamente en Madrid, ¿vale? Porque se consideró autoridad del año 2010, y esto tiene una serie de beneficios, entre comillas, una serie de obligaciones que tenemos todos como profesionales y todos como adultos. Pero, ¿qué considera? ¿Por qué es buena autoridad? ¿Qué beneficios tiene un docente cuando se considera autoridad? En primer lugar, es que goza de veracidad. Los documentos y los informes que emite en el ejercicio de su actividad profesional, ojo, lo dejo aquí, goza
de veracidad. Es importante porque vamos a tratar una serie de cuestiones a lo largo de la mañana. Va a tener una representación y una asistencia judicial en un supuesto juicio, en un supuesto caso judicial en el que se había involucrado por hechos relacionados con su actividad profesional, y va a gozar de algo importante. Existe en el Código Penal, artículo 550 y siguientes, de lo que se denomina atentado. Es decir, cuando sea agredido en el ejercicio de su actividad, puede ser catalogado como un atentado a la autoridad. Esto lleva una pena de prisión y una pena de multa. Eso es importante tenerlo claro, independientemente de que, lamentablemente, todavía existen docentes que no tienen claro lo que son. Ellos hacen su actividad y no son capaces de asumir una serie de competencias que tienen. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar más adelante. Pero primero déjame que dejamos claro que un docente, ¿qué es un docente? ¿Vale? Todavía hay gente que no tiene claro qué es un docente, ¿vale? Vamos a hablar de docente con la persona que se dedica profesionalmente a la actividad educativa. Esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque muchas personas que estudiaron magisterio en su momento, que estudiaron la licenciatura, están ejerciendo sus labores docentes, no tienen claro que ellos tienen que crear una serie de valores que los chavales es obligatorio por ley, ¿vale? Tienen que impartir una serie de conocimientos de las materias curriculares en las que se especializaron en un momento, ¿vale? Y tienen que enseñar a seguir unas pautas y unas normas de comportamiento a los menores en los colegios de primaria e instituto y, por qué no, en los campus universitarios, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Y hablaba en un principio de algo que leí, un docente es importante, sobre todo para mí, porque desde que leí aquella famosa frase que te comenté en mi primer vídeo, es toda persona que hace fácil o difícil, para mí es una profesión que jamás será reconocida lo que está haciendo por la sociedad actual. Te diré, un docente tiene que cumplir una serie de requisitos y condiciones específicas, ¿vale? Como todas las profesiones. No es estudiar una carrera, no es estudiar un grado y especializarse en una materia y hacer una actividad. Para ser docente hay que ser algo más. Y lamentablemente mi experiencia me dice, después de muchos años, que un porcentaje de docentes que existen hoy en día en la sociedad actual en nuestro país no reúnen una serie de condiciones. Por ejemplo, un docente tiene que tener vocación de servir, tiene que tener vocación de orientar y de ayudar, ¿vale? Muchos no lo hacen, se limitan a ir a hacer su jornada laboral, marchan a casa y no quieren saber nada. Y es un problema. ¿Por qué? Porque genera una serie de conflictos tanto entre iguales, es decir, entre docentes y con las familias, ¿vale? Un docente tiene que ser disciplinado, es decir, yo no impongo, pero no cumplo. Si impongo y no cumplo, no lo estoy haciendo bien. Lo veremos más adelante. Tiene que disfrutar de su trabajo. ¿Por qué? Porque es algo fundamental. Existe la teoría del aprendizaje social, lo que se conoce TAS. Abel Bandura dijo que los menores están aprendiendo constantemente y que aprenden de referentes. En el hogar familiar, los progenitores, el padre, la madre, abuelos, hermanos, etcétera. Y en los centros educativos aprende del docente. Según vea, va a poner en práctica. Y si ve algo que no le gusta, pues digamos que el aprendizaje va a ser realmente triste, ¿vale? Y tiene que tener una cualidad de observador. Es importante que un docente sepa observar. ¿Por qué? Porque si no sabe observar, no va a poder detectar y se va a dar cuenta realmente de muchas cuestiones y se debe de prevenir muchas veces los conflictos, muchas veces los actos violentos se previenen mucho antes de que puedan ocurrir, porque sin duda ofrecen una serie de indicadores que nos pueden ayudar a hacerlo, Déjame un segundito que te diga una cosa, Javier, al respecto este, que es que no me puede parecer más interesante lo que estás comentando. Me he acordado porque precisamente ayer estaba con mi hijo después de cenar y no sé por qué salió la conversación y yo le dije la manera en la que yo había empezado a ser profesora, ¿no? Y le digo, tú imagínate que tú estás acabando la carrera, en aquel momento yo estaba haciendo quinto de empresariales y todo el mundo, yo recuerdo perfectamente en mi clase que sabía lo que quería hacer, ¿no? O sea, pues yo voy a optar a Price, pues yo a Deloitte, pues yo a tal banco, y yo miraba a todo el mundo y decía, ostras, uno, yo no tengo ni idea, ¿vale? De lo que quiero hacer. Dos, es que cualquiera de las cosas que está diciendo esta gente a mí no me apetece hacer. Entonces yo estaba un poquito ya intranquila diciendo, joder, parezco aquí la única que no sabe para dónde va a tirar y me quedan 2 meses para acabar la carrera, ¿no? Entonces recuerdo que apareció en clase una persona del que fue después de mi departamento, de la Complutense, hablándonos de lo que era el doctorado, y cuando mencionó la palabra investigación a mí se me abrieron los ojos como platos y dije,
eso quiero hacer yo, ¿sabes? O sea, de repente dije, ya sé que quiero hacer eso, yo quiero seguir investigando sobre un tema en concreto que me interese del área financiera. Entonces, de repente, como que vi la luz, ¿no? Para que te hagas la idea, Javier, lo único que tuve que hacer fue apuntarme a la lista del departamento y cuando llegué allí a apuntarme no me hicieron ningún tipo de entrevista y me dijeron, ¿tú quieres dar clase el año que viene en la universidad tal? Y yo les miré y dije, pero si, uno, no me habéis hecho ni siquiera una entrevista, dos, es que yo en mi vida he dado clase, eso no importa, ¿tú quieres o no quieres? Y le dije, pero si es que me está quedando una asignatura todavía para septiembre, eso no es problema, ¿tú quieres o no quieres? Y yo, y yo dije, pues hombre, pues creo que me puede gustar dar clase, pero no sé si voy a ser capaz de hacerlo bien o mal. Yo insistía, ¿no? Otra vez, eso no importa. Entonces yo empecé a dar clase el primer día, Javier, que casi me muero de entre el miedo escénico, la vergüenza, la inseguridad de decir, jo, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto. En el mes de septiembre, cuando yo tuve que empezar a dar clase en la universidad, y jamás nadie me hizo una entrevista y jamás nadie me dio ni una sola de las pautas que tú acabas de decir, que me parecen tan fundamentales para ser un buen docente. Entonces, creo que es muy grave. Es decir, estamos hablando de esta situación, que no fui yo la única que entré así, que fuimos unos cuantos bastantes. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces se ha repetido esto que me sucedió a mí? Donde, por tanto, una persona, como tú dices, entra en el mundo de la docencia, que yo llevo 30 años, sin tener claro en ningún momento lo que tú acabas de decir, que yo soy autoridad, que yo tengo una serie de derechos, pero también de obligaciones con relación precisamente a mi profesión, ¿no? Entonces me parece tan importante lo que acabas de mencionar, que es que debería constar en cualquier entrevista y en cualquier contrato en el que tú entras a trabajar como profesor, me da igual de un colegio, de un instituto, de una universidad, ¿no? O sea, me parece elemental conocer lo que tú acabas de mencionar. Vamos, me parece básico. O sea, que te lo agradezco en el alma, que lo hayas mencionado con tantísima claridad, vamos. Para mí, ya te digo, para mí eso es importante porque, bueno, yo cuando planifico actividades con docentes, cuando sobre todo a nivel de instituto, de centros de primaria suelo hacer menos, pues bueno, pues por circunstancias tienen otro tipo de problemática. Pero ya a nivel de instituto, pues se empiezan a ver cierto tipo de conflictos dentro del aula y siempre he dicho, siempre lo he dicho y lo dije en la primera intervención, que, bueno, que el primer vídeo que estuvimos grabando juntos y demás, siempre he dicho que lo que se produce en el aula es culpa del profesor. O sea, es triste, es así. El problema de todo esto es que el profesor no tiene las herramientas necesarias para poder combatirlo. Dije, de lo cual me ratifico, que existe infinidad de legislación, muchísima legislación, mucha se queda a mitad del recorrido y lo único que estamos haciendo, lo único que se hace con eso desde parte de la administración, llámalo autonómica, llámalo nacional, llámalo como sea, de la administración en su conjunto, es liar la madeja. Cuando digo liar la madeja es liar el problema. Por eso vuelvo cuando decirte que te tengo que felicitar y te felicitaré 1000 veces por el proyecto que estáis haciendo, porque es algo súper importante. ¿Por qué? Porque necesitan claridad. Un docente necesita claridad de su trabajo. Tiene una carga de trabajo tan sumamente grande donde mucha gente se piense lo contrario, que no tienen tiempo para nada. Un docente se le reconoce en el artículo 91.1 de la LOMCE, tiene una función sumamente amplia. Aparte de dar su participación, es decir, de impartir la ponencia de su currículo, su actividad en un aula, tiene que colaborar con la dirección del centro y tiene que colaborar con la organización. Es decir, ya partiendo de ahí, tiene, por ley, 3 funciones específicas. La actividad, la participación en la dirección y la gestión en el centro educativo es algo principal. ¿Por qué? Porque además tiene que trabajar en equipo, es decir, tiene la obligación por ley de tener que compartir su tiempo con otras personas. Cuidado, planificas tu docencia, planificas tu asignatura, planificas actividad con la dirección, planificas actividad con la jefatura de estudio. ¿Qué tiempo tiene un docente para hacer este tipo de cuestiones? Es decir, se le está dando tanta responsabilidad y es tan poco agradecido que muchos acaban con el síndrome de Burnout. Vale, que si nos da tiempo más adelante, pues hablaremos un poquito de ello porque creo que es realmente importante. Muchos hablan, mucha gente comenta, vale, muchas familias, porque yo cuando he hecho actividades con el AMPA siempre me dicen lo mismo. Es que el profesor tal, es que el profesor cual, cuidado. Nosotros educamos en casa. Exacto. Nuestros hijos tienen que salir de casa educados. Sí. Y en el centro se tiene que reforzar, ¿vale? Yo he hecho talleres ya te digo, con núcleos familiares, donde hemos trabajado precisamente este tipo de cuestiones. Y he hecho talleres con profesores, donde hemos trabajado tanto algo tan elemental como el contribuir a paliar un rumor, es decir, un comentario. Porque de ahí puede salir
un conflicto. Totalmente. De ahí se puede subir a un hecho violento y de ahí puede derivar en un hecho de acoso escolar. Sí. Esas son pautas que tenemos que tener muy claras. Y como decía mi abuela, ¿vale? Rectificar es de sabios, ¿vale? Quiero comentar contigo algo que son los errores fundamentales que se suelen cometer o que suelen cometer los docentes por estudios que se han elaborado. ¿Para qué? Para desde aquí aprovechar tu canal, hacer un poco partícipes y que cada uno examinemos un poquito lo que tenemos en casa. Totalmente. No sin antes decirte que en nuestro país, no de ahora, sino de hace muchos años, al docente no se le está tratando, yo considero que no se le trata como se le debe de tratar. Y de hecho, lo que tú me acabas de decir, lo que acabas de decir que te pasó cuando iniciaste en el mundo de la docencia, yo tengo conocimiento por muchos amigos que se dedican a esto. Me refiero a esto, a la enseñanza, que les pasa lo mismo. Hacen un curso puente ahora que está muy de moda y con eso tú pasas el curso puente y te metes en un universo que cuando estás dentro dices, ¿ahora para dónde voy? Totalmente. En comparación con otros países, hay países que al docente, antes de darle la responsabilidad de dirigir un aula, le hacen un profundo examen psicológico, Claro. ¿vale? Y ahí ven y detectan cierto tipo de cuestiones, porque hay que dejar claro, no todo el mundo sirve para docente. Sí. No todo el mundo sirve para la docencia, eso está claro. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando contigo, hablando de los errores que se cometen dentro del campo de la enseñanza, lo hablamos ya en el primer vídeo que estuvimos hablando. Una de las cosas que decíamos es que no vamos a convertir la clase en un monólogo, ¿vale? No vamos a convertir la clase, vamos a intentar interactuar y activar a los chavales. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya 50 y 50, es decir, los chavales tienen que estar inmersos en el aprendizaje que están llevando a cabo, ¿vale? Vamos a escuchar a los chavales, ¿vale? Le vamos a ayudar, ¿por qué? Porque nos va a conseguir eso, mantener un buen ambiente, una buena gestión del aula. Te contaba una anécdota de dos profesoras en un centro de primaria, ¿vale? La primera intervención que tuvimos, y de esas parecidas te podría contar muchísimas, que no quiero tampoco quitarte tu tiempo en esa cuestión, ¿vale? No vamos a dejar de mantener contacto visual. Recuerda, lo dijimos en la primera intervención. La mirada y la sonrisa. Es importante, mirada y sonrisa. Hablábamos de una mirada social, porque si hablamos de una mirada intimidatoria, vamos a conseguir que los chavales se encojan, no se abran y no podamos saber exactamente qué necesidades y inquietudes tienen. Y aquí sí que quiero hacer una parada sobre el tema de la mirada, porque muchos de los profesionales que se dedican a la docencia, sobre todo en sus primeros inicios, o bien porque no están seguros de lo que están haciendo, o bien porque no han recibido, digamos, una planificación o una enseñanza de cómo tienen que desarrollar su actividad en sí, los profesores, estos noveles o novatos, como lo queramos llamar, porque existen para todo este tipo de cuestiones, miran mucho al suelo. Eso genera en el alumnado una cierta intranquilidad, porque da dudas y inseguridad. ¿Por qué? Porque no son capaces de interactuar con los chicos como lo deben de hacer. Eso es muy importante. Eso nos da lugar a que se genera cierta apatía hacia él. Es decir, no lo califica como lo tiene que calificar, nos da cierta falta de disciplina, ¿vale? Y esto genera algo muy importante, que es el odio hacia un profesor. Y eso es lo peor que a un docente le puede ocurrir, ¿vale? Eso es para mí es lo peor que le puede ocurrir. Un profesor, ¿vale? Tiene que ser temido, pero nunca odiado. Hay que saber diferenciar una cuestión de otra. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de diferenciar el temor del odio, estamos llegando a algo realmente muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a evitar el ser temido, o sea, el ser odiado, perdona, ¿por qué? Por no hacer nuestro ejercicio, por no hacer nuestro trabajo. Un docente necesita una acción, es decir, tiene que poner en práctica una serie de cuestiones. Hablamos del plan de convivencia, que si nos da tiempo durante este vídeo, lo trataremos un poquito por encima, ¿vale? Y es tan importante hacer como dejar de hacer. Es decir, planificar el plan de convivencia en toda su extensión es importante porque te vas a generar respeto, vas a generar odio. Vas a generar odio cuando no vas a ser arbitrario en la planificación, es decir, con un alumno sí, con el otro no, con este sí, con el otro no, con otro cual, cuidado, los chavales lo asimilan y te vas a generar, ya te digo, te vas a convertir en algo realmente muy, 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 muy difícil de superar, ¿vale? Muy difícil de superar. Ten claro que para evitar la arbitrariedad, ¿vale? Hay que evitar el desprecio, ¿vale? Y hay que evitar el odio.
como te digo, el odio sale porque no somos justos, es decir, porque no ponemos en práctica nuestra actividad de una forma uniforme, ¿vale? Y el desprecio, ¿por qué? Porque no vas a tratar a todo el mundo igual. Eso es importante, ¿vale? Hablábamos, otra de las cuestiones de la primera intervención que hicimos, de no poner en práctica las normas de convivencia. Es decir, si tú como docente, si yo como docente, manda a los chavales un trabajo para traerlo el lunes, por ponerte un ejemplo, es lo último que, digamos, de cierto modo, he estado trabajando en este sentido. Si tú el lunes no lo corriges, o no lo recoges, o no lo calificas, o no lo evalúas, es algo importante que le está pasando a los chavales, porque eso va a generar cierto desprecio hacia ti como profesional. Y si te pierden el respeto, vas a perder la autoridad. Va a llegar un momento que no vas a poder hacerlo. Va a llegar un momento que no vas a poder, digamos, de cierto modo, desarrollar tu función como lo tienes que hacer, ¿vale? Si eso le unimos a que un conflicto, es decir, cierta disputa que se produzca dentro del aula o en tu presencia como docente, no intervienes de forma directa, cosa que estás obligado a hacerlo por ley. ¿Por qué? Porque hablábamos en el vídeo anterior, en la primera intervención que tuvimos de la famosa ley PIBI, sí. Artículo 15, artículo 16 te obliga por ley a intervenir. ¿Vale? Si tú no lo atajas en el momento que empieza, ¿por qué? Porque no lo consideras necesario, porque crees que es algo que no es de tu competencia, va a ir subiendo en intensidad. Y cuando se convierte en un caso de acoso, cuando haya que ir, cuando hay una denuncia por medio, o tenga que intervenir la justicia o los tribunales en este caso, que puede llegar a ocurrir cierto tipo de responsabilidad penal. Porque existe, como trataremos más adelante, si nos da tiempo en esta intervención, y si no en otra, si lo consideras adecuado, la figura del acoso por omisión. Eso es importante tenerlo claro, ¿vale? Decirte con todo eso que estábamos hablando que educar es importante. ¿Por qué? Porque se basa de dos parámetros para mí fundamentales. Por un lado, la instrucción, es decir, la enseñanza, y por otro lado, la orientación. La orientación es importante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar y como docente tienes obligación de ponerla a efecto, tienes obligación de ponerla a cabo. Debes de ayudar a los chavales porque te lo exige la ley, ¿vale? Hablamos de la orientación escolar en este caso como un procedimiento, ¿vale? En el cual se interactúa con el alumnado, ¿para qué? Para mostrarles ciertas pautas de comportamiento, para mostrarles ciertas cuestiones que les iban en el desarrollo académico y a lo largo de su vida, ¿vale? La orientación escolar es importante. Todos los docentes, no solamente los orientadores de los centros, tienen la obligación de ponerla a efecto, ¿vale? El orientador escolar dentro del centro, digamos que es la figura, el especialista, digamos que va a asumir los casos de mayor responsabilidad, pero un tutor, cualquier profesor, tiene obligación de intervenir. Porque los objetivos de la orientación es educar para la vida, potenciar las actividades prácticas, pensar sobre las opciones y alternativas que se pueden poner en práctica sobre un hecho que se produce en tu intervención como profesor, ¿vale? Y planificar cierto tipo de proyectos de educación. ¿Por qué? Porque los roles que tienen las opciones de orientación son asesor, colaborador y mediador, entre otros, ¿vale? Eso ya quedó claro en el año 2002 cuando Martínez Clares hizo un estudio sobre este tema y planificó estas actividades de una forma importante. Las funciones de la orientación, ¿vale? Son muy amplias, yo te las voy a agrupar en tres apartados fundamentales, algo que ya dijo Rial en el año 96, y funciones invasivas, ¿vale? Que pretenden actuar, que pretenden llevarse a cabo en cualquier intervención, como por ejemplo la organización, ¿vale? La investigación y la formación. Funciones de orientación como asesoramiento, coordinación y mediación. Todos tienen la obligación de saber conceptos de mediación. El problema es que todos no sirven o todos no valen para ser mediadores escolares, que es otro problema que podemos tratar. Por eso digo que se legisla mucho, se da mucha legislación, se da mucha competencia a un profesor, pero luego a la hora de ponerla en práctica, la gente se suele quedar bastante desatendida en ese sentido. Y en cuanto a funciones procesales, tienen análisis de necesidad, diagnóstico, de preparación y de evaluación. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque desde que se fundó, desde que se creó, desde que se legisló la figura de la orientación escolar, desde que en el año 91 se creó la especialización en el sistema educativo español, dentro de la orientación, uno de los componentes tiene que estar graduado en psicología o en pedagogía. Hoy en día es más, se amplía un poquito más, lo ampliamos un poquito más. En todo esto
Y vale, cualquier persona que supere un curso, lo que me comentabas cuando iniciaste, vale, lo que se conoce con el nombre de CAP. Sí. Y eso es realmente importante. ¿Por qué? Porque elegirlo, abro el abanico, no pongo las herramientas que tengo que poner y al final surgen este tipo de cuestiones. Y eso es algo importante y algo realmente que a mí personalmente me preocupa desde hace mucho tiempo. Hablando de lo que te quería comentar, lo que hablamos en un principio del plan de convivencia, de esas normas que se dan al principio de curso en el centro, eso es, digamos, lo que te comenté en mi primera intervención de lo que era el código penal, entre comillas, de un centro escolar, ¿vale? Todo eso está legislado en la ley de educación, ¿vale? La LOIPIBI hace referencia a este tipo de cuestión, pero ya viene de atrás. La ley de educación del año 2006, concretamente el artículo 124, te daba claro exactamente una serie de parámetros que tiene que existir, que tiene que hacer. ¿Para qué se lleva a efecto el plan de orientación escolar? ¿Para qué? Primero, para garantizar el buen clima de convivencia dentro del aula es fundamental, ¿vale? Para dejar claros los derechos y obligaciones de los alumnos, porque los alumnos tienen obligaciones, no solo tienen derechos. Como docentes, debemos tener claro que tienen obligaciones, insisto, no solo derechos, ¿vale? Tienen obligación a ir a clase. Ese asentismo que se está produciendo, esas faltas de asistencia que no se llevan a efecto, esa lista que se suele pasar en algunos centros, que me consta que hay docentes que antes de comenzar la clase toma nota del que ha asistido y del que no ha asistido, se pone una serie de faltas, eso lleva a un proceso y eso hay que evitarlo y eso hay que combatirlo. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento del resto del centro en sí y del resto de los alumnos. Es importante esa falta de asistencia, ¿vale? Tiene que tener algo relacionado, que es algo que tiene relacionado al plan de convivencia, es algo que es fundamental para adoptar las medidas correctoras del centro. Hablábamos en la primera intervención del tema de los castigos. Cuidado, cuidado. No podemos utilizar el castigo como una herramienta para utilizar un alumno disruptivo que me está complicándome la vida, entre comillas, durante el curso escolar. Le pongo una sanción, 2 sanciones, los curso 15 días y no. Estamos haciendo algo que no es correcto. Vale, eso es fundamental que lo tengamos claro. Vamos a procurar mantener a través del plan de convivencia las relaciones de la comunidad, es decir, entre docentes y alumnos y entre docentes y familia. En la primera intervención que hicimos hablábamos de la comunicación fluida y constante. Tiene que ser en la misma dirección, ¿vale? Porque hay algo que no cuadra. Si por aquí no va, si por aquí no va, al final se rompe y los chavales son los que realmente van a subir este tipo de consecuencias, ¿vale? Y vamos a hablar algo muy importante dentro de lo que es el plan de convivencia. Vamos a hablar de las infracciones, de las faltas muy graves, porque tienen que estar ahí. Todas las infracciones están incluidas dentro del plan. Leves con la sanción, graves con la sanción. Y vamos a ser unánimes y exigentes en el cumplimiento. Ahora vamos del respeto, del odio al docente y vamos a evitarlo. ¿Cómo? Poniendo en práctica este tipo de cuestiones. Es un documento realmente amplio que tiene 10 apartados distintos, pero no es difícil de hacer porque cada comunidad autónoma va a planificar o está planificando una serie de guías, una serie de modelos para llevarlo a efecto, ¿vale? Entonces, perdona, es algo que no se puede, es algo que no es difícil de hacer. De hecho, los centros tienen todos tienen modelos para poder hacerlo. Y como cada año se actualiza, digamos, un poquito actualizar los datos de un año hacia otro, ¿vale? Y el Siguiendo. responsable precisamente, Javier, precisamente de que se haga, de que se cumpla ese plan de convivencia, que entiendo que es el orientador educativo, debería ser y debería tenerse por parte de los docentes como una persona a la que sin duda yo pueda acudir, ¿no?, como docente cada vez que me surge una duda o una situación que no sé muy bien cómo resolver en el aula, y debería ser la persona, ¿no?, que digamos que me puede ayudar, ¿no?, a entender cómo llevar a la práctica todo lo que aparece plasmado en ese plan de en este modelo que adoptan los institutos como plan de convivencia, ¿no? Sí, el responsable que se llama del plan de convivencia es el equipo directivo, ¿vale? Sí. El orientador, digamos, de cierto modo, es una figura que va a cooperar para, digamos, de cierto modo, para que se Para que lleve se a haga. efecto. Vale. Te digo, o sea, dentro de la orientación, las funciones son muy amplias. Podríamos estar hablando de las funciones del orientador, pues no sé, de aquí al mes de agosto posiblemente. Y posiblemente todavía no tal, porque, como te digo, se van dando funciones, no se van reestructurando, no se van distribuyendo. Y al final, ese tipo de personas se recarga de una carga de trabajo realmente importante, ¿vale? Un orientador tiene que analizar, tiene que saber exactamente qué tipo de programación se está dando en el centro, qué es lo que está, digamos, lo que causa, lo que origina
los problemas, los conflictos, los problemas de convivencia dentro del recinto escolar y del aula en particular, tiene que asesorar al docente en los casos que tú has dicho realmente que tenga cierta importancia, pero ojo, eso no significa que un docente no tenga que saber, no tenga que los conocimientos elementales a la hora de hacerlo. Debe de mantener las reuniones, se hay que organizar las reuniones que se establecen por parte del equipo docente, del equipo directivo, incluso de cualquier tutor, con la familia, ¿vale? Y entablar y organizar cualquier tipo de ponencia, cualquier tipo de charla o actividad que se necesite de un agente externo para que se imponga, para digamos de todo, para que contribuya a minorar. En resumidas cuentas, son parte de las funciones que tiene un equipo directivo, pero como te digo, son tan sumamente amplias y tan sumamente grandes que analizar una por una aquí, ya te digo, podríamos estar hablando, pues ni se sabe. No, pero te agradezco, sí, que nos las hayas resumido. Sí, pero sí. ya te digo, es importante, sea dentro del plan de convivencia, el equipo directivo es el responsable. Y dentro del equipo directivo, el departamento de orientación, la jefatura de estudios, es, digamos, en cierto modo, la que tiene el peso fuerte de este tipo de actividad. Evidentemente, el director, como máxima autoridad del centro, va a tener que responder con su firma si está de acuerdo en ciertas cuestiones o no. ¿Vale? Pero eso, ya te digo, sería cuestión de verlo y analizarlo. Entiendo. Algo fundamental que hablamos dentro de la violencia cuando hablamos de los centros es el espacio de trabajo. Sí. Es el espacio de trabajo. En el espacio de trabajo tenemos que diferenciar tres cuestiones importantes. ¿Vale? En el año 2001, ¿vale? Ya Delgado dijo que había tres tiempos, o sea, tres situaciones distintas que los chavales están en el centro. Por un lado hablábamos del tiempo de enseñanza, ¿vale? Que era el tiempo que se dedicaba diariamente el docente a estar en el aula. Revuelto todo esto en relación con las múltiples funciones que tiene que hacer un profesor, lo que tiene que llevar a cabo, ¿vale? Era el tiempo de enseñanza, como te decía, es el tiempo diario que tiene que estar el docente en el aula. Dentro de esto tiene cierta relación, por un lado, lo que se dedica al tema de evaluar, examinar la evaluación de sus alumnos y actividades relacionadas con las excursiones, con el tiempo de trabajo, ¿vale? Y con la realización de trabajo que se pueda llegar en grupo, tanto dentro del aula como fuera de ella. Otro tipo de cuestión distinta es el tiempo de escuela, en el cual se incluye ya incluido el tiempo del aula. Como hablamos de competencias y hablamos de funciones, se le tiene que añadir la presentación, ya la presentación física del alumno, efectivamente, para que se lleve a cabo dentro de, porque si no, no se va a poder llevar a efecto. Están los órganos de representación, los descansos semanales, los descansos escolares y los grupos de orientación y tutoría, porque todos los centros tienen un número de horas de tutoría donde tienen que planificar y tratar cierto tipo de cuestiones. Y luego el tiempo relativo a la escuela, que engloba los otros dos, más las actividades escolares, incluyen los deberes para casa y el tiempo dedicado al trayecto, es decir, el espacio del que va del chico desde su casa al centro y desde el centro a su casa. Te vengo a contar esto porque, a título de anécdota, te diré que uno de los últimos casos que investigué a nivel de instituto fue un chaval de segundo de ESO que se tiró desde un segundo piso por las escaleras para romperse las piernas, porque era tal el acoso que estaba sufriendo por parte de sus compañeros, era tal la agresión que estaba llevando a efecto por parte de los alumnos de los cursos superiores, que se había quejado a sus profesores y nadie le había hecho caso. Imagínate cuando una mañana abre la puerta, se lanza por las escaleras de un segundo piso, cuando la madre oyó lo que oyó, imagínate la que se lió. O sea, se me lió una realmente importante. Hablando, peritando el tema a lo largo de este tipo de situación, resulta que el chico me dice, personalmente, que estaba siendo acosado en el primer lugar en el transporte escolar. Te hablo de un polo a otro, no había instituto, y ya en el momento de que el chico subía al bus, en el mismo bus, le estaban sometiendo a acoso. Lo peor de todo, el conductor lo estaba viendo, no quería saber nada, porque según él, era algo que estaba fuera de sus competencias, y la persona responsable de la seguridad de los chavales, que era la que tenía que vigilar este tipo de cuestiones, dice que ya no había visto nada, que no sabía exactamente de lo que hay. Imagínate después la que se puede olvidar. Como te dije en mi primera intervención que hicimos, la prevención es fundamental. La base de erradicar este tipo de violencia existe ahí, en la prevención. Si no hay prevención, no hay concienciación, y si no hay concienciación no se puede hacer. Entonces, ¿podemos evitar la violencia? Sí. ¿Podemos evitar el acoso? Sí. ¿Existen herramientas suficientes? Problema, no sabemos llevarlas a cabo, no podemos, ya no somos capaces de controlarlo. Eso es importante, porque si no somos capaces de concienciarnos de eso, los chavales lo van a pasar realmente mal. Y de hecho hay algunos que lo están pasando realmente mal.
Otra de las cuestiones que hablamos en la primera intervención era de los lugares donde se cometía la violencia. Acuérdate, hablábamos del patio Sí, y hablábamos del aula. sí. Vale. Pero antes de eso vamos a dedicarle un poquito de tiempo al espacio de trabajo, al sitio en concreto, es decir, al edificio, al centro educativo en sí. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar dos cuestiones importantes. Vamos a diferenciar por un lado lo que es el espacio escolar. Es importante tener claro esto del espacio escolar, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a derivar después hacia el patio de recreo, vamos a derivar desde aquí al aula y muchos no cumplen la legislación que existe al respecto. Es importante tenerlo claro, lo veremos ahora después cuando hablemos del patio de recreo, ¿vale? Dentro del centro de trabajo, del espacio de trabajo, vamos a hablar del espacio escolar y vamos a definirlo como el espacio donde la comunidad educativa estudia las necesidades que tienen los chavales, ¿vale? Para suplir su enseñanza y su creación, su formación como adultos en el futuro. Tiene que cumplir 4 requisitos fundamentales. Por un lado, tienen que ser ampliables, tienen que ser convertibles, polifacéticos y tienen que ser maleables, ¿vale? Esto no es nuevo. Lo que ocurre es que no se hace. No se está haciendo. En el año 94, IRIN ya dijo que los centros escolares no estaban cumpliendo la legislación que se llevaba a efecto. Y ya dijo que tenían que cumplir 3 características fundamentales. La primera, tienen que ser variados. ¿Vale? ¿Por qué tienen que ser variados? Porque se tienen que adaptar a las necesidades de la agrupación que se tengan que llevar a efecto en el futuro. Muchos no la cumplen. ¿Qué hacen? Aumentan el volumen del aula en detrimento del patio de recreo. Es importante. Patio de recreo cada vez más pequeño. El patio de recreo es un espacio de socialización importante. Hablábamos al principio de la grabación, cuando estábamos hablando del tema, de lo importante que tiene la socialización de los chavales. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a crecer, a formarse como personas, ¿vale? Otra de las cuestiones que tiene que tener es que tiene que ser polivalente, es decir, debe acomodarse a las necesidades que vayan surgiendo en el futuro. Muchos no lo hacen y tienen que ser comunicables, es decir, facilitar la información y la comunicación del traslado de un sitio a otro. Hay institutos, me consta porque los he visto más de una vez, se componen de varios edificios, no están suficientemente indicados, los primeros chavales del primer curso de la ESO tienen sus dificultades para llegar y desde ahí pueden surgir una serie de cuestiones que se tienen que facilitar y que se tienen que abordar, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro, porque si no planificamos aquí, si no trabajamos esto, no vamos a poder, digamos, de todo modo, prevenir cuestiones que nos puedan llegar más adelante. Sí. Hablábamos de la hora de clase en la primera grabación, ¿vale? Decíamos el hora de clase como el espacio donde se impartía, digamos, donde se impartía la docencia, ¿vale? Constituye, por ley, el espacio de trabajo, tanto del docente como del alumno. Por lo consiguiente, debe de cumplir una serie de parámetros regulados en la prevención de riesgos laborales. ¿Lo cumplen todas las aulas? No lo sé. Pero te diré una cuestión. Las características mínimas que tiene que tener un aula es la acústica. Cuidado, la acústica. Yo he hecho actividad en algunas aulas de algunos centros donde estaba oyendo dar clase al profesor de al lado. Yo lo he hecho. El tamaño, cuidado, aumentamos la distribución del alumnado, ponemos más pupitres, ponemos tal, masificamos el alumnado, no damos un tamaño adecuado, ¿vale? Hablamos de la iluminación, tiene que ser solar por ley la mayor parte, todos los ángulos. Cuidado si se comporta, o sea, si se lleva a efecto o no. Yo he tenido que dar charlas, he tenido que hacer actividad en algunos centros con la luz de los fluorescentes encendidas a las 11 de la mañana porque la parte de atrás no podían llegar a verlo. ¿Por qué? Porque alguien no adoptó la legislación al efecto y construyó un edificio muy cerca que le quitaba la luz, ¿vale? Pero es un tema aparte. La ventilación tiene que ser adecuada como mínimo 2 veces al día y vamos a hablar de la temperatura. Vamos a hablar de la temperatura. Te digo que vamos a hablar de la temperatura porque por ley tiene que estar entre los 17 y los 27 grados. Por ley. Pero hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención. En agosto del año pasado, la cadena SER publicó un estudio de la Universidad de Chicago en la que dice que la temperatura adecuada de un centro tiene que ser 20 grados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que cuando subía por encima de 26, ¿vale? Te digo, máximo 27, entre 26 y 30, la nota de los exámenes de los alumnos disminuía. Y se llegó a efecto, y se dijo en este estudio, ¿vale?, que la temperatura óptima
para dar una estela son 20 grados. De hecho, se demostró, o por lo menos la gente que estuvo haciendo este estudio, ¿vale? Los investigadores en su momento tuvieron claro que se aumentaba el nivel de aprendizaje un 20%. Entonces, eso es fundamental. Te lo digo ¿por qué? Porque hay gente que se queja del frío, gente que se queja de mucho calor. Ya te digo, basándonos en este estudio, la temperatura 20 grados, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Vamos a volver a la gestión del aula, ¿vale? Decíamos que la gestión del aula dependía de 5 elementos fundamentales. Dependía, ya te digo, de 5 elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque primero está el alumnado, es decir, es algo principal, está el docente, está la materia que se va a impartir, está el tiempo, recuerda lo que hablábamos en un principio, tiempo de escuela, tiempo tal, y el tiempo que los chavales tardan en llegar, ¿vale? Y el espacio físico donde está ubicada. Todo esto va en relación con la autoridad, es decir, con el docente. Si el docente, en el aula en concreto que va a impartir la actividad, va a adoptar un tipo de pedagogía específica, ¿vale? Va a ser en función de qué, en función de la experiencia que tenga, en función de las técnicas que él tenga aprendidas, ¿vale? Y en función de la capacidad que tenga para innovar. Para, digamos, de cierto modo, captar la habilidad, captar la forma de hacerlo. Evidentemente, también tiene mucho que ver el tema en el que se distribuyen los pupitres, ¿vale? También tiene mucho que ver. El sistema tradicional, que es el sistema actual, lo veremos un poquito más adelante, ya te digo, te lo comentaré ahora por encima, pero antes quiero hacer una mención a algo importante, es decir, que las nuevas horneadas de profesores ya reclaman un tipo de docencia distinto. Es decir, algo se está cociendo, algo se debe hacer desde la administración. ¿Por qué? Porque te lo dije en mi primera intervención. Soy de la opinión de que el sistema educativo tiene que sufrir una transformación de 365 grados en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Las últimas jornadas de profesores, como te digo, un porcentaje de ellos muy importante, sacan a los alumnos del aula. Quieren la docencia fuera de la pared, ¿vale? Quieren impartir fuera de 4 paredes, es decir, al aire libre. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar. Nos va a ayudar para muchas cuestiones. Pero hablando del tipo de docencia, vamos a hablar de un tipo de docencia, vamos a hablar de 3 tipos de docencias distintos, vamos a de tipos diferentes, ¿vale? Vamos a hablar en un principio del tipo de docencia democrático, en el que se basa la actividad en las buenas prácticas, es decir, se va a gestionar bien el aula de una forma emocional, ¿vale? Aporta criterios y directrices claras porque va a tener en cuenta la opinión tanto del alumno en cuestión de sus preferencias, ¿vale? Hablamos del sistema de educación mediador, los COAS educativos que están ahora mismo funcionando, que se están empezando a instalar. Ellos aprenden, ellos intentan, el que pone en práctica, me refiero a este tipo de enseñanza, delegan en una función principal, aprender a aprender. Esto es bueno, te digo, yo soy coach educativo, yo hice un curso de coach educativo hace mucho tiempo, precisamente porque me interesaba mucho este tipo de enseñanza. Sí. Le puedo decir que no lo considero bueno, después de haber hecho el curso en sí. ¿Por qué? Porque no es adecuado para las enseñanzas en primaria. En primaria, ¿vale? Okay. ¿Vale? Porque es adecuado solamente para las enseñanzas en secundaria, ¿vale? Solamente las enseñanzas en secundaria, por lo siguiente, el sistema ya hay una descompensación de una forma, de una cuestión a otra, es decir, de primaria a secundaria, y porque no es muy bueno para los grupos poco receptivos. ¿Por qué? Porque genera en esto una falta de interés. En este grupo de alumnos, de los poco receptivos, vuelvo a insistir, genera digamos, una falta de interés que nos puede derivar en hechos disruptivos, es decir, en el germen, en el inicio del conflicto escolar, ¿vale? ¿Por qué genera falta de interés en el alumno este tipo de enseñanza? ¿Por qué? Porque estos alumnos no son muy partidarios de esforzarse mucho, ¿vale? Porque no son muy partidarios de cumplir las normas de convivencia que hablábamos en un principio, generan falta de disciplina y porque tienen una escasa colaboración desde el ámbito familiar. Hablábamos en el primer vídeo que hicimos, lo dejamos claro al principio de la intervención, de que un porcentaje de familias, pues como que descargan un poquito el tema educativo en el centro y no son conscientes de realmente lo que tiene que haber, ¿vale? Esto sin duda genera un grave problema, tanto para el alumnado, para la sociedad general en la que estamos, y aquí me gustaría quiero hacer un pequeño inciso para decirte, como docente, ¿qué puedes hacer para evitar esta falta de interés en el alumnado? Y te diré, primero, vamos a evitar las críticas negativas, ¿vale? Eso es fundamental que lo tengamos claro. Vamos a hacer una docencia
no excesivamente permisiva, es decir, vamos a intentar aplicar como desde el minuto cero el plan de convivencia, ¿vale? Vamos a fomentar el trabajo en equipo, no vamos a fomentar el nivel tradicional en el que yo voy, hago la actividad, aprenden los más motivados, los menos motivados, no y yo cojo, termino, me voy a casa, no. El docente, vuelvo a insistir, había que cumplir una serie de requisitos, una serie de cualidades específicas. Insisto otra vez, no todo el docente vale para el trabajo que está haciendo. Es fundamental tenerlo claro. Vamos a valorar de forma positiva el trabajo que hace nuestro alumnado y vamos a preparar nuestras actividades, porque así vamos a evitar lo que hablábamos anteriormente del odio hacia el docente, ¿vale? ¿Por qué? Porque los chavales ven y detectan cuando preparamos la actividad o cuando no la preparamos, ¿vale? Otro de los sistemas educativos es el sistema autoritario. Este sistema, lo bueno que tiene es que tiene criterios claros y exactos, es decir, hago, digo, exijo y no pasa nada, no doy opciones a que nadie intervenga, por lo consiguiente, todo el mundo tiene claro lo que tengo y vamos al último sistema de enseñanza que existe, que es el sistema tradicional, el sistema que tenemos hoy en día. Destaca, ¿por qué? Por la intransigencia y la dominancia del alumno, es decir, el alumno se comete en algo pasivo, escucha lo que el docente dice, ¿vale? Y aquí que tenemos un grave problema, porque solamente, insisto, aprenden los alumnos motivados, ¿vale? El resto de los alumnos se van a convertir en ciertos, bueno, son más irresponsables, no van a aprender porque no carecen de la motivación que tienen que hacer, no tienen una capacidad de aprendizaje como el resto, es decir, si no ponemos en práctica lo que hablábamos anteriormente, y no van a tener cierta autonomía. Esto es importante tenerlo claro, porque si lo unimos al tipo de apego familiar y al tipo de educación que ponemos en casa, tenemos que tener cuidado porque algo mal se está haciendo. Y aprovecho para decirte lo mismo que te decía antes. El sistema educativo español actual necesita una reestructuración, bajo mi punto de vista, de 365 grados. Porque, como te decía, la gestión del aula interviene en dos factores importantes. Por un lado, la motivación del profesor como máxima autoridad y, por otra parte, existe algo importante, la distribución del material. En mi primer vídeo lo dejamos en una zona, dos zonas, zona del docente, mesa, pupitre, hablábamos de aquello del famoso escenario, hablábamos de aquello de que todo era, digamos, como el primer día, era como la primera vez que lo vas a hacer, ¿vale? De hecho, creo, yo por lo que he hablado con docentes y mi experiencia te dice que cada día es algo nuevo, es quizá uno de los buenos, de los bonitos que existe en esta profesión, ¿vale? Cada día aprendes cosas nuevas y cada día te motivas un poquito más, creo, por lo menos en mi experiencia, pero el sistema, la forma que se distribuye los pupitres cuando entras en un sitio, te dice mucho del docente que esté haciendo la actividad. ¿Por qué? Porque el sistema de filas horizontales, es decir, los que hay en la mayoría de los centros, estimula la concentración del alumno y facilita el trabajo del docente, es decir, para la mayoría es fenomenal. Voy, doy mi charla, ¿vale? Doy mi sesión, recojo, me voy a la siguiente, me voy a casa y no quiero saber nada. Cuidado, no cuadra. Un docente es algo más. Lo dijimos en el primer vídeo y lo vamos a decir ahora, ¿vale? Esto no facilita el aprendizaje colaborativo, es decir, no participa en la intervención de los chavales, por lo consiguiente, algo no marcha bien, ¿vale? Otra forma de distribuir el aula existe la distribución de los pupitres en forma de U o en forma de círculo, ¿vale? Es importante, ¿por qué? Porque todos pueden ver al docente, todos ven al resto de alumnos y aquí ya hay algo bueno que no tiene el sistema anterior. Fomenta el debate. El debate es importante. ¿Por qué? Porque vamos a aprender, vamos a saber y vamos a adquirir conocimientos que nosotros no teníamos. Y por otra parte, vamos a tolerar opiniones que nos van a facilitar la convivencia, ¿vale? En nuestro día a día. Eso nos va a ayudar luego para fomentar el clima de violencia en el ámbito familiar. Totalmente. ¿Vale? Y ves las expresiones, Javier, es que cuando estás en U o cuando estás en círculo, tú estás viendo en los gestos de las personas cuál es la reacción, la manera en la que están recibiendo el mensaje que tú les estás dando. Entonces cuando estás de frente todos a la pizarra, unos y otros, bueno, todos están viendo la cara del profesor, pero entre ellos se están perdiendo precisamente el entender y el recibir precisamente ese lenguaje gestual de los demás, ¿no? A la hora de ellos hablar o de los otros expresarse con él, ¿no? Entonces creo que es súper importante el tema de la distribución en U, en círculo. Para mí es muy importante, de eso te digo, cuando planifico actividades, cuando tengo que hacerlo dentro de un aula, la forma de distribuir, por ejemplo, ya me dice bastante, cuanto menos del tutor,
¿vale? Otra forma de hacerlo, volviendo a lo que estábamos hablando, es en parejas o en grupos de 4. Sí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque al alumnado le permite la comunicación, ¿vale? Le permite la comunicación en el grupo, parejas entre 2 y entre 4, ¿vale? Es muy fácil. Tú tienes un aula, tienes un rectángulo, ¿vale? Distribuyes en grupos. ¿Y qué te va a permitir? Que cada uno de los grupos va a investigar ciertos apartados, ciertos, digamos, concretos de tu sesión, de tu tema que quieras tratar, y va a facilitar, digamos, la interacción entre ellos. Es importante para tenerlo claro. Hablamos la distribución en bloque, es decir, todo compacto, cuidadito, esto solamente se recomienda por los aspectos que se pueda poner en hechos puntuales, como por ejemplo en un laboratorio o como por ejemplo en una proyección de una película, ¿vale? Pero muy, 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 muy focalizado y el espacio el menor tiempo posible, ¿por qué? Porque ahí se pueden dar hechos violentos, pueden originarse y pueden producirse. Por lo consiguiente, se recomienda que se lleve a efecto de forma excepcional, ¿vale? Y luego tenemos el pasillo. El aula, abrimos un pasillo en medio, ponemos digamos, los pupitres enfrentados, tenemos dos grupos. En el pasillo, con los docentes para, digamos, caminar entre medias, visualizar, como te decía en un principio, la vista, la visión y la sonrisa es fundamental para transmitir empatía a los chavales y que los chavales te puedan contar, se puedan abrir a ti entre este tipo de cuestiones, y te va a servir el debate para dialogar entre ellos, van a enfrentar opiniones, y eso es importante a la hora de hacerlo. Por lo consiguiente, te digo, gestionar el aula es bueno, sí. ¿Quién es responsable? El docente. Va a depender de qué, como te he dicho, de su preparación, de su motivación y de sus técnicas pedagógicas que llegue a efecto. Eso, unido a la distribución de los pupitres dentro de la escuela, va a ayudar a evitar hechos violentos. ¿Por qué? Porque lo que se produce en el aula, el responsable, lamentablemente, es el docente. Es la triste realidad. ¿Se puede evitar? Como te digo, sí. ¿Hay formas de hacerlo? Sí. ¿Qué pasa? Que las herramientas que se le puede dar a un docente en un momento puntual es una amplia legislación. Mucha se queda a mitad de recorrido y el docente no tiene tiempo para ello, porque te he dicho, tiene muchas actividades que desarrollar. Y además dentro del aula decíamos ahora todo esto, Javier, pero en todos los otros espacios que estabas mencionando antes, que pueden darse, por supuesto, también este tipo de acoso que van, como decías antes, aula y patio, pero en los aseos, en la entrada del colegio, en el transporte hasta que llegan al colegio. O sea, es que hay tantos espacios donde pueden darse este tipo de situaciones y que son responsabilidad también de quienes en ese momento están al cargo, ¿no? de los niños, de las niñas, que es como no cabe el no hacerte responsable de lo que está sucediendo en esos momentos, ¿no? O sea, no puedes decir, es que no me estaba dando cuenta, no, es que es tu responsabilidad estarte dando cuenta, ¿no? Esto es muy importante. Yo siempre que he tenido que intervenir a nivel profesional en temas de acoso dentro de los centros, lo primero, una de las primeras cosas que he hecho siempre es ir al aseo. Ir al aseo. Ir al aseo. ¿Por qué? Porque el aseo es fundamental. Ahí encuentras casi de todo. Es decir, cuando un alumno, sobre todo los más pequeñitos, son víctimas de ciertos hechos violentos, tienden en las puertas de los aseos Apuntar, es a verdad. dejar apuntar cierto tipo de cuestiones. Sí. ¿Vale? ¿Cómo se evita eso? Desde el aseo cerrado. ¿Por qué en clase, durante el transcurso de la clase, tengo que tener un aseo abierto? Porque tienen que estar los aseos abiertos. No termino de entenderlo. Yo puedo abrir el aseo antes de la clase, en el recreo, y un poquito al finalizar la clase, pero un poquito, siempre y cuando supervisado por un adulto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que los puntos ciegos, que es donde se cometen los hechos violentos en los centros, uno de ellos es el aseo. Uno de ellos es el aseo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los profesores de guardia, los que están, digamos, los que tienen la función de vigilar, muchos de ellos se dedican, aprovechan a tomar café o a contarse el fin de semana lo que ha ocurrido en su actividad privada, en vez de controlar, digamos, supervisar lo que están haciendo los chavales, sobre todo en los centros grandes. ¿Qué pasa? Que no visitan el aseo. Y muchos hechos violentos se producen en el aseo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eso es así. ¿Se puede evitar? Sí, visitándolo. Ya te digo, yo cuando he tenido que intervenir profesionalmente, he ido al aseo. Y una de las cuestiones que planifico con el equipo directivo, cuando digamos o planificamos la actividad para el año siguiente, una de las cuestiones que siempre digo para el plan de seguridad que tiene el centro, para este plan que te estaba comentando al principio, Sí. que es de obligado cumplimiento para todos, es que traten un poquito el aseo. ¿Por qué tiene que estar el aseo abierto siempre? No termino de entender el porqué.
O sea, no termino de entenderlo. Y luego todas las cuestiones que existen, es muy claro, paneles informativos en los pasillos. Yo planifico talleres con alumnos de los cursos superiores sobre el tema de la prevención, sobre el tema de la violencia. ¿Qué hago con ellos? Pongo en práctica la distribución que te comentaba de los martes de los tres en grupos de 4 o en grupos de 3, depende. A uno le doy la función de agresor, a otro le doy la función de víctima, a otro grupo le doy la función de espectador y a otro grupo le doy la función de recopilar todos los datos que ellos dan y planificar. Bien un tipo mural, bien un tipo de trabajo, algo físico, tipo cómic, ¿vale? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando cese la actividad haya continuidad, porque si no hay continuidad, que eso es otro de los temas que deberíamos, bueno, que deberíamos tratar los temas que podemos hablar, es decir, tú como orientador tienes esa función que te decía, de las muchas funciones que tienes, es de reclamar la presencia de alguien externo al centro Sí. para poder impartir una ponencia con Sí. los chavales, Sí. decirles exactamente lo que hay, informarles sobre esto, pero si tú te marchas del centro y no existe continuidad, pues se queda cojo, se queda cojo. Yo soy consciente de la responsabilidad que tiene un docente, de la carga de trabajo que tiene, pero todo este tipo tiene que tener continuidad, porque la continuidad tiene relación con la prevención. Claro. Y si se previene, se consigue. ¿Qué es lo que hago? ¿O qué es una de las cuestiones que hago con mis talleres? Es así, como te he dicho, distribuir los pupitres, analizar, recopilar información y plasmar. Bien, ya te digo, bien mural, bien tipo cómic y demás. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es que cuando yo me marche del centro, eso se lo digo al equipo directivo, quede expuesto a lo largo de los pasillos. Y cualquier alumno que no haya participado en el taller, que no sea de los cursos inferiores, que no pueda hacerlo, vaya a esos murales, vaya a esos cómics y sea capaz de identificar que lo que está sufriendo en primera persona es lo que hay plasmado ahí. Es decir, ayudarle a transmitir ese tipo de información. ¿Para qué? Para que llegue al mayor número de gente posible. O sea, es así. No es difícil. Como te digo, ¿se puede evitar? Sí. ¿Hay herramientas? Sí. Problema, no se saben utilizar. O no se pueden llegar a poner no se pueden llegar a poner en marcha. O no se pueden llegar, como te digo, a poner en efecto. ¿Vale? Sí. Volviendo a lo que estábamos hablando, a los temas de la violencia, al tema de la convivencia en el aula, ¿vale? Tenemos que hacer función y tenemos que hacer hincapié en que cuándo no. ¿Cuál es el momento exacto en el que se tiene que tratar, en el que se tiene que comenzar a tratar? Y es en el mismo instante que el docente cruza el umbral de la puerta. ¿Por qué? Porque es ahí, cuando el docente pone el pie dentro del aula, cuando cruza el umbral, como te digo, cuando sale la tensión del clima. Es decir, cuando a veces se tira y afloja ese grupo de alumnos inactivos, como te decía, problemas de indisciplina, como hablamos anteriormente, van a intentar poner en jaque al profesor para saber hasta dónde o hasta cuándo o hasta qué momento pueden llegar. Claro. Por lo consiguiente, si eres consciente de esto como profesor, debes de poner en práctica las normas de convivencia para evitar que se los odiado. Ser odiado. Porque no siendo odiado, ojo, sí temido, pero nunca odiado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Muchos ceden en su papel de autoridad, porque como te decía al principio, no tienen claro o no saben exactamente cómo ponerle efecto. ¿Qué hacen? Bajan su nivel de exigencia, su nivel de disciplina dentro del aula. ¿Y qué pasa? Que la dilución sube. En el momento de que el clima, digamos, la tensión del aula no se mantiene 50-50 mínimo, ya hay algo que no marcha bien. ¿Qué ocurre? Conflictos, hechos violentos, incluso agresiones a profesores, incluso cuestiones de este tipo. O sea, eso es un tema que ya te digo, que lo tenemos un poquito más adelante si nos da tiempo. Ya no tendría ningún problema en volver a hablar contigo de este tipo de problemas, ¿vale? O sea, de este tipo de cuestiones en sí. Hablábamos de... Esto, perdóname Javier, esto es lo que se denomina bullying ascendente. ¿Sería lo que se denominaría bullying ascendente o no? A ver, para que sea bullying tiene que tener cierto tipo de parámetros Sí, específicos. que lo Vale, explicaste a la otra ver, vez, sí. vamos a hablar en un principio de un tipo de agresión. Lo Vale, vamos a dejar en un vale. principio como un conflicto. Vale, ok. ¿Por qué? Porque si se produce una vez y el docente actúa, Sí, pone en práctica sí, las normas de convivencia, sí, da conocimiento de su actuación a sí. la jefatura de estudio para que se ponga, como te digo, en juego todo esto, se corta, Ok, se evita y se paraliza. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que yo como docente lleve poco tiempo en la docencia,
no tenga muy claro cómo tengo que solventar esto, lo deje como que no ha pasado Sí, nada, no intervenga, digamos, porque no tengo claro cómo lo tengo que sí, hacer, aumenta en frecuencia y en intensidad vale, y podría ser un bullying ascendente. vale, Podría, pero habría que analizarlo con, digamos, en conjunto. O vale, sea, por un hecho, digamos, sería un conflicto. Yo sí, para mí, pues, ya te digo, lo calificaría como algo esporádico que surge en el tiempo, sí, sí, ¿vale? sí, sí, Pues sí, para mí sería un conflicto. sí, Si se repite, ¿vale? Si se repite y no se adopta nada, además podría llegar a ser. Pero ojo, para que no llegue a llegar, o sea, para que no llegue a producirse, hay que adoptar lo que hablábamos en un principio, este tipo de parámetros específicos, es decir, normas, se legislan por el consenso de los chavales. En el primer vídeo que grabamos te dije cómo la solía hacer o cómo la suelo hacer cuando planifico este tipo de talleres con los centros, porque también con algunos centros he hecho normas de convivencia, porque no lo han tenido muy claro, ya, porque no han tenido tal. O sea, te claro, quiero decir, claro, lo he hecho y le he dicho muy claro claro, qué son, qué queremos y qué sanciones van a llevar a efecto. claro, Una de las cuestiones que siempre recomiendo a los tutores cuando hago mi actividad en los centros es muy fácil. Las normas de convivencia tienen que estar visibles para todos, sí, 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 pero desde los 4 ángulos sí, que sí, tiene. sí, Es decir, si hay uno de la fila quinta o de la primera fila que tiene una actitud de falta de respeto por su, digamos, una postura, no sé, corporal inadecuada, sí, porque no se está cumpliendo cierto tipo de parámetros, decirle, lee la norma, lee la sanción, tienes una amonestación en el primer momento, en la segunda tienes una falta. ujú, ¿Ya? Pero tiene que ser constante, ¿vale? Tiene que ser constante. No puede ocurrir como algo que pasó en una actividad que hice en un instituto, ¿vale? Era últimos de mayo, hacía buen tiempo, era un viernes, yo estaba haciendo una actividad de prevención de acoso, conmigo había una profesora y en la última fila había dos, pues que eran viernes que ya tenían ganas de irse porque, bueno, pues hacía buen día y tenían tal. Evidentemente, yo soy consciente de lo que hay. Decía, consciente de lo que me refiero, consciente de lo que había. Yo paré la actividad, hablé con ellos, delante de todos, les expliqué que estaban cometiendo un hecho, que era una falta de respeto hacia los demás. Me sorprendió mucho la actitud de la docente porque se desentendió del tema totalmente. Era algo que yo no tenía que haber hecho. Yo era una persona invitada al centro, sí, sí, ¿vale? sí, sí, Era algo que luego lo hablé con el equipo directivo y lo hablé con la docente en privado, como se tienen que hablar las sí, cosas, ¿vale? sí, Se lo expliqué y me dice, no, es que son jóvenes y hace buen tiempo y ya tienen ganas de irse. Si tú eso lo toleras y lo aceptas con alguien invitado a tu centro, yo pensé para mí, ¿qué haces en tu actividad diaria? ¿Qué haces en tu actividad como docente? ¿Se producen conflictos? Sí. ¿Se producen hechos violentos? Sí. ¿Quién es el responsable? Si no se ataja, sube la intensidad. totalmente. Y puede llegar a lo que tú dices, al bullying ascendente y además una cosa que me parece que es fundamental es eso, ¿no? Hacerte consciente de que, de a dónde puede llegar, ¿no? O sea, porque muchas veces, digamos que tu miedo a enfrentar la situación por no generar cierta hostilidad, de lo que tú crees que se puede generar cierta hostilidad en el aula, no intervienes y lo que tú dices, ¿no? Y entonces la cosa va más, y va más, y va más. Hasta que acaba derivando en lo que hablábamos, ¿no? En, ya que ya se convierte en una cosa al profesor. Y entonces ahí digamos que si el docente quisiera, tendría el respaldo de ese plan de convivencia y de poder hablar con la dirección y con el orientador educativo. Pero en el caso de que sea el docente el que no está tratando convenientemente al alumnado y en un momento dado no trata como debe a un alumno y vuelve a cogerla con el mismo alumno y vuelve a cogerla con el mismo alumno, caso en el que nos estamos convirtiendo, o sea, se está convirtiendo en un acoso del docente hacia el alumno, que es también el bullying descendente que tú has mencionado en alguna ocasión. A mí aquí yo siento que el alumno está desprotegido, porque en el caso del bullying ascendente el docente tiene detrás, digamos, el respaldo de la junta directiva, pero como un alumno, que me pasa muchísimas veces, a lo largo, me ha pasado a lo largo de mi carrera profesional, me vienen a contar, o sea, cómo les tratan y les maltratan ciertos profesores, y el alumno se siente absolutamente indefenso y desprotegido ante estas situaciones, no se atreve a contestarlo, siempre que les digo algo me dicen, sí, claro, y luego nos viene la represalia con las notas. Siempre me dan la misma contestación, ¿sabes? Entonces, es que es muy grave, porque es que el bullying al final se da en todas direcciones. Se da entre pares, se puede dar hacia arriba hacia el docente, se puede dar hacia abajo del docente hacia el alumno, y es que es realmente complejo, ¿no? Sí, mira, lo que hablas del bullying, como ya lo hemos hablado más de una ocasión y como ya todo el mundo sabe o debe de saber, existe entre pares, ¿vale? Existe ascendiente desde los alumnos y familias hacia el profesor.
Y existe lo que se llama el bullying descendente, ¿vale? Que es la agresión del bullying hacia el alumno. Sí, sí. Una de las cosas buenas que tiene para mí, de las pocas cosas buenas que tiene la famosa LUIPIBI, de las pocas cosas buenas que tiene, porque te digo, por la mayor parte de las cuestiones que vienen legisladas ahí ya estaban legisladas anteriormente, lo dije en la primera intervención y me ratifico en ello, es que deja muy claro qué es el maltrato, es decir, las manifestaciones del bullying. Y en el artículo 1 da cierto tipo de parámetros muy buenos, como por ejemplo el desprecio, la burla, la humillación frente a compañeros, ¿vale? Y el trato desigual frente a la clase, sin olvidar las amenazas. Este tipo de cuestiones están ahí, ¿vale? Y ese tipo de cuestiones ya son penales, es decir, ya están hechas, ya están catalogadas como un hecho violento y ya están legisladas, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer o qué debe de hacer un alumno cuando sufre esto? Lo primero, ponerlo en conocimiento de un familiar, sobre todo si es menor de edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de un familiar, ¿vale? Es el familiar el que tiene que ir al centro, solicitar una entrevista con el tutor, jefatura de estudios y dirección, ¿vale? Y ponerlo en conocimiento de lo que hay. ¿Para qué? Para que el equipo directivo, en este caso, active los protocolos que se establecen al efecto. Se derive la suficiente información y se depuren las responsabilidades. Si se depuran responsabilidades, el docente, como te digo, tiene una serie de obligaciones y de derechos, tendrá una serie de responsabilidades. Puede llegar a exigir responsabilidades al docente, puede llegar a exigir responsabilidades al docente. Insisto, si esto no se hace, ¿qué ocurre? Que la cosa puede llegar a más. Afortunadamente, mi experiencia me dice que no son muchos los casos. ¿Qué ocurre? Pero sí pasa, ¿vale? Sí pasa. ¿Y pasan por qué? Porque la víctima puede ser cualquier alumno de la clase, es decir, no hay un patrón establecido, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mayor parte de este tipo de acoso, de este tipo de agresión, ¿vale? Este tipo de bullying, pasa desapercibido para la sociedad en su conjunto, ¿vale? Y el aula en sí, lo que es el grupo, tiene cierto respaldo, ¿vale? Cierto contagio de los que miran y no hacen nada. ¿Por qué? Primero, porque no quieren participar, porque tienen miedo a ocupar el lugar de la víctima, porque a otros les divierte cómo la víctima lo pasa mal y porque consideran que ellos no son capaces de hacer lo que hace el agresor, y en este caso el profesor. Esto es importante tenerlo claro porque derivan en aspectos importantes, como te decía, el asentismo escolar, ¿vale? El trastorno de aprendizaje y el rechazo a una educación obligatoria. Es decir, como docentes tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Si no somos capaces de llevarlo a efecto, algo estamos haciendo mal. Y si después de tratar esto con el equipo directivo, con la jefatura de estudio, se derivan responsabilidades, aumenta la intensidad, yo ya les recomiendo que pongan la pertinente denuncia penal. Con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local. O sea, que lo pongan en conocimiento de la justicia, porque se debe de erradicar, se debe de evitar. Totalmente. Incluido esto, Javier, incluido en centros educativos universitarios donde los chicos ya no van a decírselo a sus padres para que los padres intervengan, pero ellos como grupo y fundamentalmente a lo mejor a través del propio delegado de la clase pueden informar a la propia También. dirección, la coordinación de que se trate de la carrera para que se tomen medidas, porque de verdad no son ni uno ni dos casos, ¿sabes? Hay unos cuantos que, bueno, se sienten impunes porque como, ojo, yo soy luego quien pone las notas, pues a ver con qué vais, ¿no? Y a quién vais a quejaros, ¿no? Entonces, Sí, 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 tela, sí, sí, sí. sí, sí. Me consta, ya te digo, yo he tenido que intervenir profesionalmente en varios casos universitarios, ¿vale? Donde a un alumno le suspendieron una asignatura por la forma de vestir, Porque, ¿vale? Estaba en una facultad de geografía e historia, ¿vale? Un profesor pues, le gustaba vestir con cierta marca, ¿vale? Con cierto tal. Lo primero, el primer día de clase ya lo catalogó delante del resto como que era un facha. O sea, ya te digo, es una anécdota, ¿vale? Lo catalogó como que era un facha. Durante el curso, ese alumno me consta, de que se esforzó pues eso, lo que no sabe nadie, por lo que no sabe nadie, los trabajos se los valoraba muy por debajo de la media,
De hecho, es más, ese alumno llegó a repetir un trabajo para subir nota, lo copió de la alumna que más nota tenía calificada por ese profesor y volvió a suspender. ¿Vale? En la primera nota que le puso un 2. En la segunda nota le puso un 1. Copiado. Íntegro, íntegro del alumno. Nota que le puso al final del trabajo, ¿vale? Que no se había esforzado lo suficiente. ¿Vale? Con eso te puedo llegar a decir. Con eso te puedo llegar a decir todo, ¿vale? Ese alumno se tuvo que dejar de estudiar, ¿vale? Se puso a trabajar, volvió a recuperar los estudios después, volvió a matricularse en la misma asignatura, sacó un 9 con otro profesor, ¿eh? Por eso te digo que me consta. No, es Por muy, eso muy, te muy digo, grave. por eso te digo que ese tipo de cuestiones, ya te digo, me costan. Ese tipo de cuestiones me costan porque desgraciadamente, ya te digo que afortunadamente dentro del riesgo, porque es un riesgo, no son muchos los casos, pero me consta de que existe. Ya te digo porque he tenido la mala suerte de tener que intervenir en casos de ese tipo. Y, Es muy fuerte. y además, Javier, puede darse en un caso puntual o puede darse a la clase, porque es que a mí me cuentan de llegar y humillarles directamente, de es que constantemente, es que no tenéis ni idea, es que perdona, pero es que aquí quien sabe soy yo, o sea, es que para esto yo no sé para qué explico, o sea, todo el rato constantemente una serie de frases que al alumno, desde luego, lo último que hacen es hacerles sentirse bien como personas porque no les estás respetando, pero además eso, ¿no? Generando una especie de temor constante ojo, a ver si me atrevo yo a decir algo porque en cuanto que abra la boca me va a humillar delante de la gente para decirme de nuevo que no tengo ni idea, ¿no? Entonces, yo pienso, o sea, realmente cómo de importante puede llegar a ser en cada universidad, ¿no? El realmente poner atención a quién contratamos, ¿no? O sea, a quién le damos el papel, ¿no? Y la responsabilidad de realmente de ser docente en ese centro, ¿no? Y realmente escuchar más a los alumnos, sobre todo cuando son muchos y reiteradamente respecto a X profesores los que te están dando una cierta información constantemente de cómo les están tratando, ¿no? O sea, creo que es muy, muy importante y que hay muy poco Evidente, control. Evidentemente estoy de acuerdo contigo, como te he dicho al principio al principio de la grabación, al principio de nuestra charla de hoy. Sí que te he dicho que para hacer docente hay que cumplir una serie de condiciones, una serie de requisitos, muchos no los cumplen, me consta. Es una pena porque es así, ¿vale? Es una pena porque es así. ¿Qué ocurre después? Como te digo, tenemos unas obligaciones que cumplir, ¿vale? El artículo 15 y el 16 de la famosa Ley Pipito le dice, claro, si tú como docente tienes conocimiento de que un hecho violento se está produciendo, tienes la obligación de poner el conocimiento de la jefatura de estudios. Si eres, te digo, Sí, profesor, en el campus universitario ya funcionas de otra manera, ¿vale? Pero tienes la obligación de sí. denunciarlo. O sea, tienes la obligación de denunciarlo. Y tienes la obligación el centro en sí de facilitarle a la víctima todo lo que está a su alcance para evitar y erradicar. Todo eso está legislado. Les digo, la legislación es amplia, extensa y mucha. Me voy a ahorrar calificativos, ¿vale? Pero eso está ahí. Problema, que no sabemos cómo lo tenemos que hacer. Exactamente. Ese es el problema. Ya te digo que en muchos países de la Unión Europea a los docentes se les somete a un examen psicológico. No es igual tener un docente, o sea, una queja de un alumno o de dos, que tener una clase entera. Cuidadito, Totalmente. cuidadito, porque ahí el rector, en este caso en la universidad, o a lo mejor el equipo directivo en un instituto, ahí ya tiene un problema importante que Sí, tiene sí, que sí, atajar. sí, sí, sí. O sea, es un problema que no puedes intentar evitar. Es un problema que es así, no puedes intentar evitarlo. Bien, es cierto de que la gente no quiere lío, ¿vale? En muchos aspectos. Y como te dije en el primer vídeo que grabé, una de las muchas cosas buenas que tiene nuestro país hoy en día es que la ignorancia no exime la responsabilidad. ¿Qué Exactamente. ocurre después? Que cuando todo esto deriva en un caso judicial, donde se dicta sentencia, que hace poco salió publicada en los medios de comunicación, donde a un centro se le exigió, o sea, se le tuvo que indemnizar con 20.000 euros a un alumno porque no se habían hecho las cosas que tenían que hacer en bien, pues luego después a lo mejor decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Exactamente. Eso es así. Me interesa mucho hablar contigo, me interesaba mucho hablar contigo sobre el tema de lo que te decía, de que el docente debe ser temido, pero no tiene que ser odiado. Precisamente ¿para qué? Para evitar ese tipo de cuestiones, ¿vale? Posiblemente ese docente o esos docentes en sí tengan problemas graves por fuera del centro, que lo llevan al centro, porque es una de las pautas, es uno de los parámetros, ¿vale? Que determina el acoso descendente. O sea, el docente no es capaz de controlarlo, lleva al centro y en el centro se siente la máxima autoridad, como tú has dicho, y es ahí donde él, de cierto modo, lleva, digamos, pone en práctica ese tipo de actividades, porque sabe que nadie le va a poner pega, o por lo menos va a tener un grupo de alumnos
que van a estar a su favor, ¿vale? Eso es así. O sea, eso es importante. Otra de las cosas que yo siempre reclamo, o siempre que he dicho, que no hay ningún problema, es el contacto, ¿vale? Contacto físico. Ojo, no digo lesión, no digo agresión. Contacto físico. ¿Por qué? Porque el contacto físico transmite cercanía, genera compromiso y rompe cierto tipo de barreras. ¿Cómo vamos a llevar respecto a ese contacto físico? De una forma prudente. Contacto físico, ¿vale? No agresión. Eso que quede claro de antemano, ¿vale? ¿Qué partes vamos a contactar? ¿Cómo vamos a transmitir cercanía a nuestros chavales? Tocando brevemente los brazos, los hombros y la espalda. ¿Por qué? Ayudados por una sonrisa, como hablamos en el primer vídeo, como hemos hablado antes, de tipo social. ¿Qué vamos a hacer? Romper barreras. ¿Para qué? Para transmitir cercanía, para conseguir que estos alumnos más introvertidos sean capaces de contarnos, de exteriorizar y decirnos exactamente cuáles son los problemas que pueden hacer. Te digo todo esto porque, como decía mi abuela hace mucho tiempo, el roce hace el cariño, ¿vale? Y un docente tiene que cumplir una serie de parámetros. Tienes algo más que ir, soltar su charla, soltar su rollo, y perdóname que te lo diga así, y marcharse a casa. Sí. El que no sea consciente de eso, creo que se ha equivocado de profesión. Y vuelvo a insistir, lamentablemente, un porcentaje está muy equivocado. Sí. Y tampoco ayuda, Javier, el tema, por lo menos en la universidad, de basar tu clase en slides, ¿no? A partir de lo que se está proyectando. Y que le estás hablando a la slide, a la pantalla, en lugar de estar, lo que tú dices, ¿no? O sea, haciendo contacto visual con el alumno. O sea, eso es algo que yo he echado de menos un montón de veces en formaciones en las que he estado, de decir, no te digo que te tengas que aprender de memoria todo lo que está en las slides y no puedas mirar de vez en cuando. Pero estamos aquí, o sea, cuéntanoslo a nosotros, no se lo cuentes a la pizarra, no se lo cuentes al slide, o sea, somos nosotros y es con nosotros con lo que te tienes que comunicar, ¿no? Entonces, de nuevo, es una cosa que deberíamos tener como muy presente como docentes, ¿no? O sea, nadie creo que nos va a exigir eso, que traigamos todo de memoria. Y tú puedes estar consultando lo que quieras, tu libro, las slides, el ordenador, lo que tú quieras en cualquier momento, pero mírame. O sea, mírame porque me lo estás contando a mí. Y precisamente cuando me miras, pues puedes percibir si me estoy enterando, si me estoy durmiendo, cuánto interés tengo, si quiero participar, ¿no? O sea, necesitamos ser mirados ellos a nosotros y nosotros a ellos, ¿no? Entonces, es algo que tú lo has mencionado antes y que de verdad creo que es importante insistir. Es decir, que no, que somos personas las que estamos en las aulas, ¿no? Para mí, la mirada, como te he dicho, te dije en el primer vídeo, lo he dicho siempre en mis intervenciones, que bueno, que he hecho ya unas cuantas a lo largo de mi actividad profesional, ¿vale? Es fundamental. Como te he dicho, la mirada y la sonrisa. Y eso que tú me acabas de comentar, lo que tú acabas de decir, te digo, es un detonante de que no planificas tu charla me refiero a tu clase. Okay. Si tú no la has preparado bien, el alumno lo percibe. ¿Qué consigues con esto? Falta de respeto. Es lo que hablábamos antes, el odio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no está aprendiendo y él sabe que no está aprendiendo. Él está físicamente ahí, pero no está asumiendo los conocimientos que tiene que asumir. ¿Vale? Y en relación con la mirada, como la mirada, te decía, es fundamental. ¿Por qué? Porque aparte de transmitir una señal de escucha, es decir, tú cuando alguien te está mirando, notas que te está escuchando, notas que te está prestando atención, y como docente es importante. Y ojo, cuando tengas que tomar un tipo de medidas, te va a ayudar, porque hacia donde miras, es decir, la orientación de los ojos, es algo muy importante. Porque si miras hacia la derecha, el lenguaje no verbal te dice que te está mintiendo. Y si te miras hacia la izquierda, dice que te está diciendo la verdad, porque está recurriendo al pensamiento, al recuerdo. Está intentando recordar, está intentando decirte algo que pasó, o por lo menos está pensando en algo que puede llegar a ocurrir. ¿Vale? Otra de las cuestiones importantes dentro del campo de la docencia es que todos los alumnos deben de salir a la pizarra. Ojo, todos. Como docentes, como te digo, no te limites a lo que hablábamos en el primer vídeo, a tu parcela. Es decir, distribución de pupitres de forma horizontal, tu zona, tu mesa, tu material y tu pizarra. Camina, trasládate, muévete entre las filas. ¿Por qué? Porque vas a evitar ciertos hechos violentos que se pueden llegar a producir. Te vas a anticipar, vas a tener en el primer plano, a la misma altura, vas a tener al alumno que tienes en la pizarra,
explicando o hablando, y al resto de alumnos. Si vas al final del aula, vas a ver lo mismo que ve el alumno. Vas a ver la sensación que el alumno tiene. Vas a ver si hay alguien que está tratando un comportamiento disruptivo. Y vas a ser lo suficientemente profesional y lo suficientemente hábil para atajar ese problema antes de que vaya a más. Eso es importante, por lo menos para mí, ya te digo, en las actividades que estoy, digamos, que planifico con ellos. Sí, de hecho, mira, había una cosa que yo cambié mucho en mi manera de dar clase. Cuando yo empecé, y muchísimos años después, las distribuciones del aula universitaria siempre eran el aula, en general muy grande, sobre todo en las universidades públicas, con la tarima. Es decir, tú estabas siempre elevada. Tú estabas siempre elevada, sí, en la tarima, con tu mesa y con una distancia, pues casi de un par de metros de donde empezaban las mesas de los chicos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. claro, cuando yo decidí bajarme de esa tarima y empezarme a mover por entre las mesas con los chicos, ver lo que estaban haciendo con los casos prácticos, los ejercicios, explicar. No te imaginas de qué manera yo empecé a sentir cómo cambiaba la relación conmigo, de ellos conmigo y de mí hacia ellos también, y cómo la tarima eso era realmente un obstáculo de comunicación. O sea, sentí realmente, de verdad, un avance súper importante, el bajarme de la tarima, ¿no? O sea, el estar hablándoles desde aquí, no desde allá arriba, y además el de verdad interesarme, ¿no? Por qué estaban cogiendo, por si lo estaban entendiendo, por venga, pregúntame de tú a tú, ¿no? O sea, creo que no nos damos cuenta, pero diseñamos, como te decías antes, las aulas de manera que en lugar de favorecer y promover la comunicación y la confianza, lo que hacen es precisamente generar distancia, ¿no? Entre el docente y el alumno, ¿no? Y eso tampoco suma, ¿no? Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, te digo, hay voces importantes en la prevención, hay voces que se dedican pues, a estudios de este tema que reclaman precisamente ciertos elementos de autoridad. ¿Vale? Ajá. Yo te digo, para mí es un hecho importante el que tú, digamos, de cierto modo, bajes al nivel de tus alumnos. Pero ojo, manteniendo tu autoridad, manteniendo ciertos parámetros, manteniendo Sí. ciertas formas. Porque si bajas y bajas demasiado, No. todo lo que bajes demasiado, luego no lo vas a poder recuperar Sí, porque lo vas sí, a perder. sí. Como te digo, está el clima de donde se va a tensar, digamos, la convivencia, donde va a tener la línea que se va a trazar y se va a saber hacia dónde puedes Sí. o no puedes, digamos, de cierto modo, caminar. Y eso es Sí, importante. yo Eso, he sentido que si tú de verdad les respetas profundamente como personas a cada uno de ellos, yo jamás he tenido ninguna situación de no respeto hacia mí. O sea, creo que muchas veces pensamos que una tarima o el tratarles de usted, sobre todo en universidad, ¿no? Eso, ¿no? Te está dando una autoridad y te está haciendo respetar, ¿no? Te estás haciendo respetar de esa manera. Y yo pienso que realmente el respeto te lo ganas de otra manera. O sea, el respeto te lo ganas respetándoles a ellos también, ¿no? O sea, cuando les respetas y les miras y les tratas como personas en toda su dimensión, realmente yo no necesito subirme a la tarima o no necesito tratarles de usted, ¿no? Es como, no, simplemente te estoy respetando, me estás respetando, como debería ser, ¿no? Entre cada dos personas, ¿no? Entonces es algo que yo he ido aprendiendo conmigo misma y que me ha permitido soltar también mis necesidades de hacerlo todo perfecto, maravilloso, para que no me critiquen. No, 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 no. Si en la medida en la que tú les respetas, aunque te equivoques, ellos no se van a reír de ti ni se van a burlar. ¿Por qué? Porque tú les estás respetando también a ellos y cuando se equivocan tú ni te ríes ni les haces burla, ¿no? Entonces yo creo que en gran medida te dan lo que les das. O sea, en el aula creo que en grandísima medida te dan lo que les das. sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con lo que me estás contando. Además, te digo, el respeto se gana día a día. Yo siempre lo he dicho. O sea, tú no puedes pretender que una persona, o sea, puedes exigir si tú primero no tienes que dar. Pero como docente debes de ir Exactamente. dando poquito a poco. O sea, tienes que saber exactamente dosificar, Sí, tienes que saber exactamente cómo puede estar y sí, según vaya haciendo la evolución sí. de tu trabajo, pues tienes que subir. Ojo, los altos y bajos tampoco son buenos si no son, digamos, de cierto modo, de cierta forma homogéneos. O sea, tiene que ser Sí, subir muy, muy, muy despacito y bajar muy, muy sí, despacito. Siendo consciente de cada vez que bajas, para luego volver a subir, te va a costar. O sea, te va a costar y sí, te va a costar sí, bastante. Como te decía, yo siempre le digo a los profesores cuando hago actividad con ellos, siempre les he dicho lo mismo. A la pizarra, todo el mundo. Porque todo el mundo es un derecho que tienen en la educación. totalmente. No se pueden consentir estos fallos, estas cuestiones que hablábamos en el primer vídeo, cuando comentábamos en aquella ocasión de que un alumno se equivoca y el resto de la clase ríe y el docente no toma. No, cuidado. Todos debemos ser conscientes de lo que hay. Debemos ser conscientes de lo que hay. Porque el origen del acoso es algo esporádico que ocurre en un momento puntual.
y es de lo más insignificante. Sí. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que a mí me causó una sensación muy triste, fue cuando leí la sentencia del caso de Joaquín Severino. Es un chico que se suicidó en el año 2004. Es, digamos, el antes y el después del acoso en España en cuestión de investigación. O sea, el bullying ha existido siempre. Si decimos que no, es mentira. Lo que pasa es que antes se hacía de otra manera o no se sabía exactamente lo que era y no se podía, digamos, de cierto modo atajar, ¿vale? Joaquín Severino es un chico, como te digo, que en el año 2004 se suicidó. ¿Por qué? Porque era tal el acoso que digamos, las agresiones que estaba sometiendo, que estaba viendo sometido, que no pudo más, ¿vale? En Hondarribia, ¿vale? En el País Vasco, cogió la bicicleta una mañana, se tiró por la muralla y dejó una carta de despedida. Fue tal el eco, fue tal los medios de comunicación, la repercusión que tuvo, que digamos que fue un antes y un después. Pues de ahí hubo una sentencia judicial. Se condenaron a varios compañeros y se condenaron a varios adultos, en este caso la profesora. Yo tuve la oportunidad de leer en un artículo parte de la sentencia. Me llamó mucho la atención porque este chico, esta víctima, estaba siendo sometida a acoso durante mucho tiempo, más de un año, ¿vale? Y fue a raíz de qué? De que tuvo un problema gastrointestinal, o sea, tuvo una diarrea en clase, ¿vale? No le dio tiempo a ir al aseo, pues el chaval lo hizo encima, el resto de la clase, imagínate en la que se montó. Durante ese verano, a partir de ahí, fueron aumentando los conflictos, ¿vale? Fueron aumentando las agresiones, los insultos, fueron aumentando pues, sí, los insultos, las lesiones y demás. En verano lo mandaron a un campamento y tuvo la mala suerte, digo la mala suerte porque es algo de la adolescencia, no lo hace todo el mundo, pero según leí en su momento, varios chicos del campamento estaban fumando un porro, ¿vale? Y lo pilló uno de los orientadores que había en el campamento, uno de los responsables, dio parte del equipo directivo y mandaron una carta a los padres diciendo lo que había sucedido y todos le echaban las culpas a Joaquín, ¿vale? A Joaquín, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo cambiaron, o sea, empezó el curso al año siguiente y el día que se celebraba el aniversario de su diarrea en clase, alguien tuvo la idea de empapelar la clase con rollo de papel higiénico. ¿Sabes cuál fue la actitud de la docente? Decirle a Joaquín, coge y limpia todo esto. No lo puedo creer. O sea, yo cuando leí aquello, realmente, ya te digo, se me produjo una sensación muy triste, una sensación muy tal. Y por cosas como esta fue, digamos, el origen por el que yo empecé en este tipo de cuestiones. Me refiero a este tipo del estudio del acoso, el tipo de la prevención y demás, porque siempre he considerado que nadie es más que nadie y no se puede someter a nadie a la voluntad, a algo que no quiera hacer. Entonces, digamos, yo siempre he luchado, o sea, desde cuando era crío, en cuestiones de este tipo, ¿vale? Y cuando ya, bueno, pues ya eres adulto y demás, cuando lees este tipo de cosas, quizás eso fue uno de los orígenes en los que a mí, ya te digo, me llevó y me motivó a investigar un poquito en el tema del acoso y en el tema, ya te digo, de las orientaciones y en el tema de este tipo de prevención. Y insisto, se puede evitar, se puede erradicar. Pues mira, Debemos tener prevención. Con este caso que nos cuentas, que me parece tan, de verdad, tan sumamente grave, y lo que tú dices, pues nos tiene que hacer conscientes a todos, ¿no? De la gravedad del bullying y de responsabilizarnos cada uno de la parte que nos toca. Si quieres, el próximo día, en el próximo vídeo, seguimos ahondando en otras cuestiones que seguro que sigue siendo súper importantes y que nos hemos ido dejando un poquito en el tintero y seguimos dando luz a la gente, ¿no? Para que todos nos impliquemos en su solución, si te parece, Javier. Yo por mí no tengo ningún problema, ya te digo, agradecerte la oportunidad, darte las gracias por dejar tu canal, ya te digo, abrir tu canal a este tipo de cuestiones, porque te digo, la prevención es fundamental y con la prevención se puede evitar. Total. Con la prevención y con la concienciación. Pero para eso necesitamos, como te digo, caminar todos en la misma dirección. Sí. No vamos a caminar unos por uno y otros por otro, sí. Porque al final este tipo de cuestiones no se pueden solucionar. Sí, totalmente. Eso es así. Gracias a ti. No quiero, de verdad te digo, cerrar la charla de hoy, nuestro contacto de hoy, y felicitarte nuevamente por tu proyecto. Me tiene muy interesado, darte las gracias y como te digo, es muy triste que tenga que ser alguien de una forma privada que tenga que mover este tipo de cuestiones, ¿vale? Y que la administración no haya adoptado este tipo de medidas ya hace mucho tiempo, porque se debería haber hecho hace mucho tiempo. Anima a todo el mundo a que se suscriba a tu canal
porque realmente estás haciendo una labor importante, tanto con las víctimas, dándoles voz, como con los profesionales que invitas a poder, digamos, de cierto modo, contar un poquito de la labor diariamente que están haciendo. Para mí Muchísimas es muy gracias. importante, ya te digo, yo estoy a tu disposición las veces que necesites y cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. Yo tengo de verdad una fe enorme en el poder que tenemos como comunidad y como sociedad. Y desde ahí, desde donde trabajo, y estoy súper agradecida con todos vosotros que os sumáis y que colaboráis con Saca tu Voz. O sea que mis gracias son para ti, de verdad. Para mí un placer contar, ya te digo, para mí un placer estar contigo, ya te digo, y todo lo que te pueda ayudar, todo lo que pueda facilitarte, sabes que no hay ningún Lo problema. sé, ¿Vale? lo sé. Muchas gracias. Un abrazo grande, Javier. Igualmente, cuídate. Gracias. Venga, hasta luego.